Ok, pueden ver allí, ¿cierto? Bueno, ahora sí. Buenas noches y bienvenidas. Ahora sí puedo decir bienvenidas. Muy bien. Vamos a trabajar costos 1 y ahora que me decían que los han asustado, no sé qué costos 1. No les voy a mentir, es largo. El proceso es largo y hay que hacer mucha cosita, ¿sí? Pero vamos a hacerlo muy práctico, o sea, a tratar de hacer ejercicios y van a ver que no es tan difícil en términos generales. Bien, bienvenidas, qué gusto trabajar con ustedes. Desafortunadamente nos programaron esta clase los lunes, ¿cierto? Y pues precisamente pedí poder hablar con ustedes para que repusiéramos esas clases porque de 6 lunes programados, 3 son festivos, ¿cierto? Desafortunadamente ustedes pueden, la mayoría, yo sé que hay 1 o 2 personas que no podían el viernes, pero pues teníamos que pensar en el bien de la mayoría. Las semanas que tengan lunes festivo como esta, pues la idea es que trabajemos el viernes. Bien, perfecto. De costos les cuento que es una maravilla, a mí me encanta, me fascina, fue la materia que me abrió las puertas a trabajar en esta universidad. Cuando en algún momento yo trabajé durante 9 años como analista de costos de una empresa industrial. Y siendo analista de costos de esa empresa, una vez me dijeron, estamos necesitando en la universidad, un compañero que trabaja acá, y están necesitando en la universidad un profesor de costos. Y yo dije que era analista de costos en la empresa, yo ya trabajaba en otro lado dando clases en un instituto, pero no me había vinculado con esta universidad. Vine, hice el casting, y paso el base para arrancar una clase de costos en esta universidad, y eso fue lo que me abrió las puertas. La verdad, casi toda mi vida he trabajado en temas de costos porque he estado muy ligado a las empresas industriales. ¿Sí? Mi vida profesional he estado muy ligado a la empresa industrial. Digamos que es un tema que me apasiona, me gusta mucho. Aparte que, si quieren que les sea más honesto aún, es un área que nos puede abrir muchas puertas porque a muy poquitos les gusta. Muchos colegas le sacan el cuerpo, ¿sí? Entonces, pues, digamos que yo lo vi como un nicho de mercado poco explorado, en el cual yo dije, ok, nos podemos desenvolver por ahí y bien. ¿Listo? Muy bien. Representante del grupo. Ah, pues madre, ¿quién ahorita será? Pero yo tengo la carpeta que me la estaban matando. Gracias. Igualmente, este llega. Muy bien. Ya saben la dinámica, ¿cierto? Acá vamos a colocar la evaluación y todo. Bueno, les voy a contar. En términos generales, acá tenemos ya el plan de trabajo. En términos generales, entonces vamos a trabajar 3 unidades. En la primera unidad vamos a trabajar lo que es teoría del costo, elementos del costo, sistemas de costos y métodos de costo, estado de costos de producción de productos fabricados y vendidos y comparativo con las DICNI. Yo les dije que costos es de práctica, ¿cierto? Básicamente, ¿cómo vamos a tratar de que sean las tutorías? Hoy vamos a trabajar teoría en la primera parte, ¿cierto? Pura teoría. En la segunda parte de la clase quiero que, aunque sea alcancemos, aspiro que, aunque sea alcanzar a trabajar con ustedes, enfoques de costos, enfoque de absorción y enfoque variable para que entendamos la dinámica de los costos. Y ya en adelante, normalmente es ejercicios prácticos y luego ustedes repiten, ¿cierto? La idea es que hagamos ejercicios de aquí en adelante. Todos los parciales son absolutamente prácticos. Estudio de casos, hacer los ejercicios. Bien, entonces teoría prácticamente hoy. Se me fue demasiado.
Muy bien. En la unidad 2 vamos a hablar de conceptos generales de costos por orden de fabricación. Nos vamos a centrar mucho en trabajar costos por orden de fabricación con base histórica, va a ser casi que el desarrollo del módulo completo. Vamos a trabajar lo que es materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación hasta que terminemos el chip, ¿sí? Hasta llegar al final haciendo un estado de costos de producción y ventas. Lo chévere del ejercicio es que cuando nosotros hacemos el estado de costos al final nos damos cuenta si nos quedó bien o mal, si nos cuadró o no, pero es solo hasta el final. Muy bien, por último hablaremos de conceptos básicos de la departamentalización de los costos indirectos, clases de departamento y pasos para departamentalizar. Básicamente esas son las 3 unidades. La metodología es teórico-práctica, análisis de casos, análisis y estudio de casos prácticos. Y acá tenemos la evaluación. Ya ustedes saben que son 4 notas, ¿cierto? El parcial 1 es en la semana académica número 3, que es lo único que lo dice ya. El parcial 2 es en la semana académica número 5. Y el final, ¿en qué semana? 6, exactamente. Las fechas y la temática están allí. Entonces, ¿cuándo es el primer parcial? El 28 de octubre. Ahí trabajaremos enfoques de costos y estado de costos. Quiere decir que hoy estamos a 18. 18 dentro de 10 días. Del lunes que viene, el 8, que todavía no es festivo. Listo. El segundo parcial lo haríamos el 15 de noviembre. El 15 de noviembre es un día. ¿Por qué? Porque el lunes es festivo. Entonces, si ustedes ven ahí, entre el segundo parcial y el final, hay 3 días. Viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Sí. Yo creo que es más fácil así. Aunque podríamos mirar, si en vez de hacer en la semana 3, 5 y 6, parcial en la semana 3 y 4, pero yo creo que no alcanzamos a bajar el efecto. Nos tocaría así. ¿Listos? Y el final sería el 18 de noviembre. Ah, bueno, en el segundo parcial trabajaríamos lo que es materia prima y mano de obra. Y el final, que sería el 18 de noviembre, costos indirectos de fabricación. Y una vez terminemos el parcial, a sentar a Instagram. 3 créditos. 6:30 a 9:30. Y es muy largo, no te miento. Nos toca tratar de correr porque el tiempo es limitado para todos los que hay que hacer el curso. No sé. ¿Cómo? El horario no, nunca ha sido de los créditos, costos no darían. Hay una propuesta. Y si en una de esas nos da así, o sea, si fuera un taller o virtual, como para ganar una clase. No te entiendo la muchacha. No, digamos como una vez. O sea, que si podamos buscar un link, hicimos esta casa, como un papel. ¿El parcial? Sí, sí. Ah, pero eso para reemplazar una clase que no podríamos venir a pensar. Porque eso no podemos hacer porque no podemos venir, pero como vamos a poder venir. Pues como no tenemos. Pues va, pero vamos a reemplazarlo por otro día. Bien. Preguntas. El otro 25% es el seguimiento, ¿cierto? El seguimiento comprende lo que ya conocemos.
La asistencia, la participación activa, los talleres, el quiz y todas aquellas actividades que tenemos en la plataforma. ¿Preguntas? ¿Está claro? Bueno, esa pregunta es muy, pero muy buena. Que el parcial sea en pareja o no, depende de ustedes. Si ustedes lo quieren en pareja, no sé. Pero nos va a decir que la pareja con Dios o de verdad una pareja. Todo depende de ustedes. Si ustedes se quieren ser con Dios o con Una pareja humana. si ustedes les voy a decir, les voy a contar y hay dos personas aquí que no van a que yo miento. Compadrito querido, costos, el proceso es muy largo, ¿cierto? Tiene muchos pasos, mucha cosita. Entonces, la propuesta mía es que todo lo hagamos con cuaderno. Perdido, o en parejas. Pero sin cuaderno. Eso digo que ustedes deciden. Como ustedes quieran. Las compañeras que piensan. Cuaderno abierto. Es muy largo, en realidad sí. Pero el apoyo es que hacer los ejercicios, ¿cierto? Que el cuaderno sea básicamente de apoyo. Pero, gracias por acordarme que es lo importante. Van a poder sacar el cuaderno. Lo importante es que desde el principio seamos juiciosos con los apuntes. Pero una pregunta, por ejemplo, si nos dejan taller un viernes y el lunes tenemos clase, ¿nos podría dar siquiera hasta miércoles para entregar el taller y no tenemos que entregar el lunes? Sí, esto lo podemos hacer. Sí, claro. Inclusive podríamos dejarlo abierto hasta el otro viernes. No pasa nada. El lunes avanzamos en tema y ustedes les queda el taller para que tengan siquiera una semanita para hacerlo. Ahora bien, tenemos que sea el lunes es desventaja, pero los lunes festivos son ventaja. Depende de ustedes cómo lo manejen, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de costos un lunes? Que la mayoría de veces nosotros vemos una clase el lunes y nos queda un taller, ¿y cuándo lo hacemos? El fin de semana, ¿cierto? Entonces, de lunes a sábado, ya nos acordamos de muchas cosas, ¿o no? ¿Cuál es la ventaja de que haya festivos? Esa que podemos ver. La clase el viernes y más fácil ustedes sábado o domingo adelantan, así no lo terminen entre semana. Mejor dicho, les acorta el periodo entre la clase y el momento en que van a hacer el taller. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos de cómo estamos trabajando y que afortunadamente pudimos cuadrar horarios los viernes, que es el único día que yo tampoco tengo asignación. ¿Bien? Pero sí, no, por el tema de los plazos no hay lío. ¿Más preguntas? ¿Sugerencias? ¿Quejas? Las noticias, desafortunadamente para costos, no es que no funcione, es que el tiempo, es por el tiempo, ¿no es? Porque les digo, la verdad es que a mí lo que más me limita en costos es el tiempo. Esto los dé para hacer los ejercicios. ¿Bien? Otra cosa, por favor, recuerden, el día de parcial, sí o sí, solo calculadores. No es malo. Para los talleres, sí. Y si fuera en la cama, también. No necesariamente. Saben que a mí, por ejemplo, para trabajar en costos, me gusta la calculadora grande de teclas grandes de 12 dígitos. Porque le rindo nomás el tiempo. Pues porque es la digital. Si pueden de eso, no necesariamente tiene que ser científico. Ahora, si tienen científica y la saben, también nos ahorra mucho tiempo. ¿Listos? Listo.
Creo que con eso entonces ya anotaste, Sarita. Con eso yo creo que tenemos. Todavía no, porque creo que la plataforma todavía no está activa, pero yo se las comparto en la plataforma. Sin embargo, estas diapositivas son interesantes, importantes para que ustedes tengan los conceptos, ¿sí? Pero recuerden que lo que vamos a hacer o lo que vamos a evaluar, todo va a ser práctica. Esto es importante aprenderlo para que podamos ponerlo en práctica, ¿cierto? Ahora bien, la teoría es muy importante, sí o sí, la aplicamos. Si no la aplicamos, pues se nos queda, ¿no? Pues cuando hagamos la práctica tenemos que relacionar los conceptos que tenemos acá. Muy bien, pregunta para ustedes. ¿Qué es costo para ustedes? ¿Cómo definirían ustedes el costo? El precio de algún producto. Por favor, rótalo para que lo firmen la próxima. ¿Listo? El precio de algún producto. ¿Quién da más? ¿Qué es costo? Para mí, costo es como el valor que tiene que realizar, como transformar una materia prima. El valor que tiene transformar una materia prima. ¿Qué más será? Ustedes la materia prima para poder llevar a cabo un objeto. ¿Quién da más? La producción. La producción. Ajá, muy bien. ¿Qué diferencia el costo, por ejemplo, de un gasto? El costo es recuperable. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué es recuperable? ¿Por qué un costo es recuperable? Porque se dice que es capitalizable. Porque lo vendo lo que Porque cuando lo vendo, ¿cierto? Recupero, bien sea lo que pagué por el producto o lo que me costó fabricarlo, lo que pagué por fabricarlo, ¿cierto? Básicamente, la recuperación del costo se deduce de la premisa de que yo no compro huevos para vender huevos, ¿sí? ¿Cierto? Cuando una persona emprende un negocio y va a vender productos, generalmente el producto lo vende a un precio mayor al que lo ha comprado, ¿no? ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de recuperar la inversión y ganar dinero, ¿cierto? El costo es recuperable, es inventariable, el gasto no. Pero si vamos a ver una definición un poco más técnica, ¿por qué nosotros nos confundimos entre costo y gasto? Porque si vamos a ver, en ambos casos son desembolsos o pagos, ¿cierto? Es decir, yo pago por los gastos, yo pago por los costos. El dinero que sale de mi bolsillo. Ahora bien, características. Inseguridad, ya se me perdió el borrador. Características de esa definición que ustedes tienen ahí. Ok. Lo primero, ¿en qué área o con qué área están relacionados? ¿En dónde incurrimos? Los costos generalmente son en el área de producción, ¿cierto? ¿El gasto es de qué? De administración y o ventas. Listo. En cuanto a que sea recuperable, el costo sí es recuperable, el gasto no. Puede ser capitalizable. ¿Y qué quiere decir capitalizarlo? El costo sí, el gasto no. ¿Qué quiere decir que se capitalice?
que se puede volver un activo. Entonces, en esa definición, son pagos o erogaciones o desembolsos los costos. Son desembolsos en los que la empresa incurre en la área de producción y que son recuperables o son capitalizables. ¿Cómo así que capitalizables? Cuando yo compro materia prima, ¿cierto? Y la transformo en un producto X, vamos a suponer que yo compré materia prima y la transformé en un borrador, ¿cierto? Cuando el borrador está listo, pero yo no lo he vendido, en mi balance, en mi contabilidad, ¿en dónde queda este borrador? ¿En qué cuenta? Es decir, yo ya lo fabriqué, ya está listo para vender, pero no lo he vendido. ¿En dónde queda? En el inventario, ¿cierto? ¿Y el inventario es qué? ¿Es un activo o no? ¿Cierto? Entonces, yo cogí una materia prima que para mí supone un costo, la transformé en un producto terminado que lo tengo inventariado. Cuando lo inventareo es una capitalización, no mi capital, están mis inversiones, en mi activo, ¿cierto? Mientras lo tenga en el activo, está en mi inventario capitalizado. ¿Cuándo voy a recuperar la plata de esa inversión? Cuando lo venda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo voy a vender por encima del costo. Quiere decir que voy a recuperar el costo de la materia prima y voy a ganar dinero. ¿Sí soy claro? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con los gastos? Los gastos son pagos y obligaciones supremamente necesarias para que la empresa funcione bien. Inclusive, son absolutamente necesarias para que nuestro hogar funcione bien. El problema es que no se capitalizan ni se recuperan. Por ejemplo, ustedes podrían vivir, yo sé que uno puede lo que sea, gracias por firmar, niños, yo sé que uno puede lo que sea, pero ustedes vivirían cómodamente y se podrían adaptar fácilmente a vivir sin energía, sin gas, sin agua en sus casas. No. Imagínense sin agua. El agua es necesarísima para uno vivir, ¿o no? ¿Sí? Yo sé que uno se puede acostumbrar a lo que sea, ¿cierto? El ser humano es supremamente adaptable. Pero nosotros para vivir bien hoy en día estamos acostumbrados a tener servicios públicos, ¿cierto? Tanto así que pagamos por ellos. ¿Y en qué momento recuperan ustedes la plata que pagan en energía, agua o internet? ¿Recuperan la plata? No, se la gastan, ¿cierto? Es como cuando uno se va de rumba. ¿No? Pasa bueno, ¿cierto? Pero no recupera el dinero. Eso es dinero gastado, ¿sí? No es invertido, no tiene un retorno. Más allá que el disfrute del hecho. Nosotros lo mismo, en nuestros hogares pagamos por servicios públicos para vivir bien, para que nuestro hogar funcione, ¿cierto? Pero ese dinero es plática gastada, no lo recuperamos. Ahora vamos a ver otros ejemplos, ¿les parece? Bien, pero queda claro. Entonces, para que haya una buena administración y buenas ventas, pues la empresa debe gastarse un dinero que no se recupera. De hecho, cuando veamos el estado de resultados ahora, vamos a ver que implícitamente, si nosotros llegamos a una utilidad bruta es porque recuperamos los costos, pero no siempre en la operación nos va a dar utilidad, nos puede dar pérdida. ¿Por qué? Porque los gastos no siempre se recuperan. ¿Claros? ¿Me la perdió, Pauca? Igualito de claros. Muy bien. Empezamos con nuestro ejemplo. Tenemos ejemplo. Yo compro una casa en 80 millones de pesos. ¿La quieren conocer? Les presento mi casa. Ah, pagué 80 millones de pesos por ella. Muy bien.
Mejor ni me pregunten. Listo. ¿Qué pasa si yo en algún momento pagué 10 millones de pesos por concepto de servicios públicos? ¿Es costo o es gasto? Pues ya les había dicho que los servicios públicos no los gastamos, ¿cierto? ¿Será que por yo pagar 10 millones de pesos mi casa vale más? Cuando yo la vaya a vender, puedo venderla 10 millones de pesos más cara porque es que ya la invertí 10 en servicios públicos. No, ¿cierto? Esos 10 millones, esa platica, se consumió, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si en vez de gastarme 10 millones de pesos en la casa, qué pasó ahí con la casa? No. Tiene una ampliación, ¿cierto? ¿Qué pasa si en vez de gastarme 10 millones de pesos en servicios públicos, los hice en una ampliación? ¿Es costo o es gasto? Es costo, ¿cierto? Porque esa ampliación se nutre de capital, se vuelve mayor valor de la casa o no. Ahora sí, como yo le hice una ampliación, puedo pedir más dinero por ella. ¿Le hice una mejora o no? ¿Y cuándo voy a recuperar esos 10 millones de pesos? Si la vendo, ¿cierto? Si no la vendo, pues va a quedar dentro de mi capital porque mi casa se valoriza. Clarísimo. Muy bien. Ustedes acaban de firmar acá que vamos a hacer quiz, ¿cierto? Es- Arranquemos con el primer quiz del ciclo. ¿El arrendamiento, costo o gasto? Gasto. ¿El acueducto, costo o gasto? ¿Están seguros? ¿Depreciación, costo o gasto? Salarios, costo o gasto? Energía, costo o gasto? Los seguros, costo o gasto? Perdimos. Solo para que todos me Niños, ¿qué tal si yo les digo que cualquiera de esos conceptos es susceptible de ser costo o gasto? Ojo, mira, por ejemplo, yo puedo pagar arrendamiento de la planta donde fabrico los bienes o no, ¿cierto? Y el hecho de que sea un arrendamiento, que es un servicio, no lo excluye de que se tenga que cargar los productos que fabrico o no. Yo cuando recupero el arriendo, cuando venda los productos que fabrique allí, ¿cierto? Ahora, si el arrendamiento es del local comercial o de las oficinas de administración, es un gasto. Entonces, depende de dónde es. El acueducto, lo mismo. Si es el acueducto de las oficinas de administración, es un gasto. Pero si es el acueducto de la planta donde fabrico, es un costo. La depreciación. Las máquinas que yo uso en el departamento de producción se deprecian o no. ¿Sí? La maquinaria es depreciable. Y esa depreciación, entonces, ¿qué es? Es un costo porque es directamente asociado a mi producción. ¿Sí? En cambio, la depreciación de los inmuebles o de los equipos de cómputo, de los muebles y enseres de administración, ¿qué es? Un gasto. Los salarios, fíjense eso. ¿Qué pasa si son los salarios de la planta de producción? O sea, la gente que me fabrica los productos. Es un costo, ¿cierto? Yo le voy a cargar a mi producto lo que le pago a la gente de salario, porque eso es parte de la producción. Pero ¿qué pasa si es del administrador o de los vendedores? Es un gasto, ellos no están fabricando el producto. ¿Sí? La energía. ¿Qué industria no necesita energía? O sea, para que mis máquinas funcionen y puedan fabricar, yo tengo que conectarlas a la red eléctrica o no. De hecho, en muchas de las industrias es uno de los rubros más representativos. Es una de las cuentas más costosas. Pero yo le tengo que cargar eso a la producción, ¿no?
pero si es el recibo de la energía de las oficinas de administración y o ventas, es un gasto. Y los seguros lo mismo. Si yo aseguro la maquinaria contra incendio, o contra sonada, o contra terremotos, pero es de producción, es un costo. Pero si yo aseguro los computadores o las oficinas de administración y ventas, es un gasto. Fíjense que casi cualquier concepto es susceptible de poder ser costo o de poder ser gasto. Lo importante es con qué lo asocio, ¿cierto? Es decir, ¿para qué lo utilizo? Si es para administración y ventas, es un gasto. Pero si es para producción, sí o sí, cualquiera que sea el concepto, es costo. Tangible o intangible. Ahí no me importa, ¿cierto? Porque muy seguramente a esto la persona que lo fabricó le cargó mano de obra. ¿Y yo qué es lo único que veo? Materiales, ¿cierto? Pero esto no se fabrica con solo materia prima, ¿cierto que no? No hay que transformarla, hay que transformarla, hay que cargarle mano de obra. Muy bien. ¿Qué tal el quiz? Fácil, ¿cierto? Tenemos entonces el comparativo entre lo que es la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. ¿Y cuál es la diferencia? La contabilidad financiera es la contabilidad macro, la contabilidad general de la compañía, ¿no? Y la contabilidad de costos es una partecita de esta contabilidad financiera especializada en los costos. Es solo una partecita. Hay otra diferencia. ¿Cuál es la finalidad de la contabilidad financiera? ¿Cuál es el objetivo? Para apoyar qué? La toma de decisiones, ¿cierto? Para apoyar la toma de decisiones. ¿Y cuál es el resultado que obtenemos de la contabilidad financiera? Los estados financieros, ¿cierto? Para apoyar esa toma de decisiones. ¿Quiénes son los usuarios? Tanto internos como externos, ¿cierto? Porque nosotros, los estados financieros para la toma de decisiones puede ser para la administración, para la junta directiva, para los dueños, los socios, como para entidades externas como la DIAN, la Cámara de Comercio, los bancos, los proveedores, posibles inversionistas. En cambio, la contabilidad de costos, el objetivo es determinar de la forma más exacta posible el costo de fabricar el producto. A mí no, como contabilidad de costos no me interesa los estados financieros. No, mi objetivo es decirle al empresario cuánto le costó fabricar. No comprarlo, porque cuando uno lo compra, el costo es el precio del que paga por él, ¿cierto? El problema de costos no es en las empresas comerciales. Las empresas comerciales no tienen problema de costos. El costo es el precio promedio que compran el producto. ¿Quién tiene el problema? El que lo fabrica, ¿cierto? Porque él tiene que combinar un poco de conceptos para saber cuánto le cuesta un solo producto. Ese es el objetivo de la contabilidad de costos, determinar de la forma más exacta posible el costo de fabricar una. ¿Bien? Ahora, en cuanto a los usuarios, la contabilidad de costos está enfocada a los usuarios internos, es para toma de decisiones internas. De hecho, la mayoría de las empresas son celosas con su contabilidad de costos, pues porque allá hay unos secretos profesionales. ¿Sí? ¿Cómo hacen y costean los productos? ¿Preguntas? Bueno. Ya me les adelanté con el principal objetivo, que es calcular lo más preciso posible el costo unitario de un producto. Pero hay otros tres objetivos. Uno es servir como herramienta de control al interior de la empresa. Es decir, que me permite definir cómo me estoy comportando y controlar los indicadores. Otra es brindar información de costos a diferentes niveles de la administración para llevar a cabo funciones de planeación.
Cuando yo tengo información de costos, es mucho más fácil apoyar la planeación y los presupuestos de la organización. Y por último, ayuda a determinar el precio de venta como una toma de otras decisiones. Ojo con las fotos que ustedes ya saben. Y la tarifa de modelos diferentes. ¿Cómo así? Que tomar otras decisiones. Fíjense, ¿qué pasa si yo empiezo a fabricar este producto y me doy cuenta que me sale más caro fabricarlo que comprarlo mayorista? Pues una de dos. O busco la forma de reducir mis costos de fabricación o desisto de la idea de fabricarlo y se lo compro al mayorista o no. Porque si para mí fabricarlo me sale más caro que comprarlo, ¿para qué lo fabrico? Pues lo compro y lo revendo o no. ¿Sí? O cuando de pronto detecto que tengo procesos muy costosos por falta de especialización en mi empresa, entonces yo puedo tomar una decisión de alquilar, de subcontratar o no. Ah, es que para mí es muy costoso porque yo lo tengo, entonces hay una persona especializada, usted hágame ese proceso y simplemente no lo hago yo porque es más costoso. ¿Sí? Entonces, me ayuda a tomar esas decisiones. ¿Cómo fijo yo el precio de venta? Pues también con base en el costo. Lo que les decía ahora, yo no voy a vender por debajo de mi costo. ¿Sí? Tengo que fijar un precio superior a lo que me cueste fabricar. ¿Estamos claros? Continuamos. Muy bien. Ojo con lo que vamos a ver ahí en la diapositiva, porque esto sí lo quiero explicar acá en el tablero. ¿Cuáles son los elementos del costo? Cuando hablamos de elementos de costo es qué debo considerar yo, a la hora de costear un producto. ¿Sí? Entonces, miremos acá. El primer elemento es la materia prima. Y básicamente es la fuente de inicio del proceso de producción. ¿Por qué? Porque para yo empezar a fabricar, tengo que tener materiales o no. ¿Sí? Yo puedo empezar a hacer un almuerzo si no tengo ingredientes. Y preparo. ¿Sí? Entonces, por eso digo que la fuente, el punto de partida son mis materias primas, porque con materias primas hay un proceso de transformación. Sin materias primas, yo puedo tener maquinaria, yo puedo tener empleados, puedo tener planta de producción, logística, pero si no hay materia prima, no hay nada. Yo no puedo empezar a hacer nada si no tengo materia prima. ¿Sí? De hecho, las empresas, cuando se quedan sin materia prima, se pueden quedar paradas, ¿cierto? La producción. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Ajá. Muy bien. Ojo, si quieren, pónganme cuidado y ahora toman nota de eso, ¿cierto? Lo importante es que entendamos los conceptos porque esto nos va a dar muchas luces de la práctica. Mi materia prima puede ser de dos tipos. Puede ser directa o puede ser... ¿Y de qué depende de que sea considerada directa o indirecta? De que yo pueda medirla, identificarla y clasificarla. Me explico. Ustedes, ¿qué pueden ver que hay en la silla donde ustedes están sentados? La madera. Madera. Esto es una materia prima, ¿cierto? Tela. Tubería de hierro, tornillos, tela, espuma, plástico, pero también podemos ver que hay pintura o no. ¿Sí? También podemos ver que hay soldadura. Si hay tela, posiblemente hay hilo. ¿Cierto? Entonces yo puedo ver que todo eso está ahí. Y todo eso es materia prima. De eso, ¿qué podríamos medir, identificar o clasificar? Yo podría decir, ok, yo puedo contar cuántos tornillos tiene una silla de esas. Fácilmente o no.
Quizás no es tan fácil, pues porque ya está armada la silla, pero antes de hacerla, quizás yo pueda saber cuánta tela lleva, ¿cierto? Eso se mide, la tela se mide, ¿o no? Los tubos también. Yo puedo, aún así armada, medir cuántos metros de tubo tiene la silla, ¿cierto? La espuma igual. Eso también te da una forma de medir cuántos bloques de espuma, cuánto área de espuma tiene. El polipropileno, que es el plástico del espaldar, también. Y eso es kiliado. ¿Sí? Cuando uno fabrica el plástico, eso es por kilos. Entonces yo puedo quitar esa tapa y empezar a saber cuánto polipropileno tiene ella, ¿cierto? Eso es relativamente fácil. Ahora bien, ¿cuánta pintura llevas ese? Es igual de fácil. Un promedio. Porque igual no va a ser certero. O sea, si tú sacas un promedio es una cosa, ¿cierto? Pintar varias y mirar, o mirar un cuarto de pintura a cuántas sillas te alcanza, por ejemplo. Sin embargo, eso no te va a garantizar que todas las sillas tienen la misma cantidad de pintura, porque depende de la mano del pintor, de la velocidad o las tapas que le echa la una o a la otra. ¿Sí? Ahora bien, se podría medir, pero pues la relación costo-beneficio de medir los resultados. ¿Sí? El hilo. ¿Cuánto hilo tienes así? Para medir hilo. ¿Ah? ¿Ven? Entonces, ¿cuáles son los directos? Los directos son los que fácilmente medimos, identificamos y clasificamos y podemos costear fácilmente, ¿cierto? ¿Cuáles son los indirectos? Los que aún, sabiendo que están ahí, no es tan fácil de medir, ¿cierto? Por ejemplo, la soldadura. Ustedes pueden ver que eso tiene puntos de soldadura o no. Pero ¿cuánta soldadura tiene cada silla de estas? Profe, ya se me diría, digamos, o pienso yo en la fábrica, 100 sillas se lleva tantos metros de hilo, ¿sí? Algo así. Básicamente es eso. Lo que pasa es que, ¿cuál es el cuento con la materia prima indirecta? Que normalmente las empresas no fabrican un solo producto, ¿sí? Entonces, digamos que la empresa que fabrica estas sillas fabrica otros modelos de sillas o otro tipo de cosas que también consumen el hilo. Entonces, tienen que distribuir entre todo lo que fabrican, no solo estos productos. Por ejemplo, pensemos en una empresa de confecciones, ¿cierto? Visualicemos a Arturo Calle. Ellos que fabrican camisas, pantalones, camisetas, polos, pero digamos en cuanto a lo que pueda consumir hilo, ¿sí? Y puede que el mismo hilo que utilicen para un pantalón sea para una camisa o para un buzo. Es que se van a poner a medir, a ver, ¿cuánto hilo le gasté en una camisa? Entonces tienen que coger el hilo que gastaron entre todo lo que fabricaron y dividirlo entre todo. Y de todas maneras siempre va a haber de pronto algún desperdicio o algo. Claro, total, total. La máquina trabaja. Ajá, sí, siempre hay desperdicios. Entonces, a lo que hoy es a que hay materiales directos fáciles de identificar, medir y clasificar, y materiales indirectos que no, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con los que no? Los indirectos, me los voy a llevar para otro lado. Y me va a quedar, es decir, si yo los quito de acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar solo como primer elemento número 1, me va a quedar la materia prima directa, solo la directa. Fíjense que allí aparece solo la directa. La indirecta la puse aquí para explicarles que hay de dos tipos, ¿cierto? Pero si yo de aquí saco la indirecta, me queda solo la materia prima directa. Muy bien. Pero para yo poder transformar esa materia prima directa necesito fuerza laboral. Y a esa fuerza laboral tengo que pagarle, ¿cierto? O sea que mi segundo elemento se llama mano de obra. Y resulta que me pasa algo muy similar. Tengo dos. Tengo mano de obra directa
o tengo mano de obra indirecta. Ustedes me van a decir, ¿cómo así que, cómo fue? Hay de las dos. Cuando yo hablo de mano de obra, me refiero a la fuerza laboral, ¿cierto? ¿Cuál es la mano de obra directa? ¿En qué unidades medimos la mano de obra? La mano de obra la medimos en unidades de tiempo, ¿sí? Porque así se mide. ¿Cuánto tiempo le trabajamos a algo? Ok. ¿Cuál es la mano de obra directa? Es el tiempo utilizado por las personas efectivamente fabricando. Que efectivamente fabrican. Es decir, si hablamos de una empresa de confección, el tiempo de la gente que corta la tela, el tiempo de la gente que cose, el tiempo de la gente que plancha, que doble, que paga, por ejemplo. Efectivo. Si hablamos, por ejemplo, visualicémonos en una fábrica de muebles, ¿cierto? De madera. Entonces, hay una persona que es la que realiza el corte de la madera. Hay otras personas que ensamblan eso y lo vuelven un mueble, ¿cierto? Hay otros que lo pintan, otros que tapizan, si hay que tapizar y sale, queda listo. Pero retrocedamos a la persona que corta la madera. Supongamos que yo le digo, mira, yo tengo una orden de producción por X cantidad de sillas universitarias. Usted me va a ayudar cortando los brazos. ¿Cierto? Necesito, qué sé yo, 200 o 300 o 500 o 1000 brazos de eso. Eso lo cortan en una máquina llamada sierra. Entonces, él llega y entra y va cortando una, la otra y la otra. Pero yo le digo, mire, vamos a hacer una cosa. Como cortar la madera genera un desperdicio que se ve feo, sucio, que es la acerrín. Entonces, ¿ustedes alguna vez han visto en estas empresas que cortan madera cómo se vuelve eso una montaña de acerrín alrededor de la máquina? Entonces, eso, aparte de que es feo, deteriora y puede generar un accidente. Entonces, yo le digo al señor, vamos a hacer una cosa. Si tu jornada laboral es de 8 horas, entonces usted va a trabajar 7 horas y al final de la jornada recoge ese bien, lo echa en costales que yo eso lo vendo y lo guardo en una bodega. Y me deja la máquina impecable, limpia para que mañana continúe. De las 8 horas que él trabajó, ¿cuántos fueron efectivas de producción? 7, ¿cierto? La octava, aunque es algo importante para que él pueda producir, no estaba fabricando. ¿Sí? Entonces yo no se lo puedo cargar al producto, porque eso no es cargar el producto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo mismo, en la mitad del turno se le varó la máquina? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Dejar de fabricar. Mientras le arreglan la máquina, yo le digo, no, pues mientras le arreglan la máquina, ayúdeme a barrer toda la empresa o a limpiar ventanas o alguna vaina. ¿El señor está fabricando? ¿Cierto? Puede que esté haciendo algo importante para la producción, pero no está fabricando productos, entonces no se lo puedo cargar directamente al producto, ¿no? Eso en cuanto a los que trabajan fabricando. Pero en las empresas industriales debemos tener mecánicos porque las máquinas se dañan, ¿cierto? ¿Y cuál es la labor del mecánico? Fabricar productos. Él nunca fabrica productos, él siempre está pendiente del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, inclusive de las instalaciones en general, ¿no? Entonces, lo que yo le pago al mecánico, aunque es considerado mano de obra porque es importante para el departamento productivo y está asociado a la producción, no es directo. Es como indirecto. Entonces, la directa es todo el tiempo realmente dedicado a fabricar. Y la indirecta es todo lo importante relacionado con producción, pero que no están fabricando. Entonces, ¿qué va a pasar con esta mano de obra indirecta? Me la voy a llevar por otro lado, la quito de aquí. O sea que mi segundo elemento del costo, ¿cómo se llama? Mano de obra directa. Ok, listo. Ahora, yo para fabricar necesito
otras cosas diferentes a la materia prima directa y a la mano de obra directa. Necesito otras cosas. Por ejemplo, les decía ahora al principio, yo necesito energía eléctrica para que las máquinas funcionen o no. Yo necesito un local que posiblemente paguen arriendo para poder fabricar. Yo necesito vigilancia, que me vigilen la bodega. ¿Sí? Todo lo demás que yo pueda necesitar para fabricar, pero que no sea materia prima directa ni mano de obra directa, entra en una categoría aparte que se llama costos indirectos de fabricación. Ojo, la clave está en que se llaman costos indirectos. Y esos costos indirectos entonces tienen tres cosas. Lo primero es la materia prima indirecta. Yo les dije, me la llevo para otro lado. Entonces, la materia prima indirecta es un costo indirecto de fabricación. ¿Cuál será el segundo concepto? Mano de obra indirecta. Y la tercera cosa serían los otros costos indirectos. Y en esos otros costos indirectos entra todo lo que sea otros. Servicios públicos, vigilancias, depreciaciones, insumos de producción, vigilancia y aseo. Todo lo que yo necesite para fabricar entra en esta categoría. Bien, ahora sí. Esta era la explicación que les quería dar para que nos quedaran claros sus elementos del costo. ¿Cierto? ¿Cuántos son? Tres. Materia prima directa, mano de obra indirecta y costos indirectos de fabricación. Pero los costos indirectos de fabricación se componen de tres cosas. Materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros sí. ¿Claros? ¿Absolutamente claros? Muy bien. 40 diapositivas más y acabamos. Muy bien. Aquí vamos a tener dos cosas importantes. La primera, costo primo y costo de conversión. ¿Cuál es el costo primo? Me creerían ustedes si les digo que no es el hijo de mi tía. El costo primo, fíjense allá, es la sumatoria de los dos primeros elementos del costo, es decir, sumar materia prima directa y mano de obra directa es el costo primo. Ojo, anótenlo, resáltenlo que eso lo vamos a necesitar ahora. El costo primo es igual a materia prima directa más mano de obra directa. Ese es mi costo primo. Materia prima directa más mano de obra. Más mano de obra directa. Es correcto. ¿Y cuál es mi costo de conversión? Es la sumatoria de la mano de obra directa más los PIB. Ajá. Entonces, costo de conversión es mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. Costo de conversión. No, costo de conversión. ¿Qué tal? ¿Preguntas? Sí. Costos indirectos de fabricación. CIF significa costos indirectos de fabricación.
Compañeros, preguntas hasta ahí. ¿Claro? Perfecto. Muy bien. Sigamos. Ok. ¿Cómo se clasifican los costos según la relación con el volumen de producción? Cuando decimos la relación con el volumen de producción, me refiero a cuánto fabriqué, la cantidad que fabrico. Entonces, la primera forma son los costos fijos. ¿Qué se refiere cuando hablamos costos fijos? ¿Qué les suena a ustedes? ¿Qué les dice costos fijos? ¿A qué se puede referir? Pero en términos generales, es decir, en definición, que no cambian, pero ojo, estamos hablando en función del volumen de producción, es decir, son aquellos costos que así yo fabrique mucho o fabrique poquito, no van a cambiar. El arrendamiento es un muy buen ejemplo, porque a mí no me cobran arrendamiento en función de lo que yo fabrique, ¿cierto? Es decir, si yo alquilo este salón para fabricar camisas y me lo alquilan en 1.000.000 de pesos, si yo fabrico una camisa, ¿cuánto tengo que pagar de arriendo? 1.000.000, ¿cierto? Si fabrico 50 camisas, ¿cuánto tengo que pagar de arriendo? 1.000.000. Si fabrico 1.000 camisas, ¿cuánto tengo que pagar de arriendo? 1.000.000. Entonces, fíjense que no depende de cuánto fabrique, sino que siempre pago lo mismo. ¿Sí? Esos son los costos fijos. ¿Qué otro ejemplo tenemos de costo fijo diferente del arrendamiento, por ejemplo? La mano de obra no, porque si yo fabrico más, tengo que contratar más gente, tengo que pagar más. Y si fabrico menos, pues contrato menos gente y pago menos. Lo mismo pasa con la materia prima, ¿o no? Si yo fabrico más, también. Claro, porque si pensemos, por ejemplo, en la energía, es que de hecho, por naturaleza, los servicios públicos no son fijos. Ni siquiera en nuestros hogares llega siempre la misma tarifa, ¿o no? Por- porque depende de la utilización. El seguro sí. ¿Cierto? Porque yo aseguro por un valor la maquinaria y eso pago por un año y ya, ¿cierto? Independiente de cuánto fabrique. Muy bien. Y un costo muy asociado a la parte contable que no es variable, ¿cuál es? La depreciación por línea recta, ¿o no? ¿Cierto? Cuando yo tengo una depreciación de maquinaria por línea recta, todos los meses se deprecia lo mismo, independiente de cuánto fabrique o no. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los costos variables? Los costos, el desgaste, exactamente. Eso está fijo. Lo que pasa es que recuerda que hay varios métodos de depreciación, ¿cierto? Y un método de reconocimiento de depreciación es la vida útil. Perdón, la vida útil no, la línea recta, ¿cierto? Y la línea recta, ¿qué te sugiere? Que el activo se deprecia constantemente por un valor igual a lo largo de su vida útil. Entonces, ¿qué pasa? Pues si uno adopta ese método de depreciación, la máquina se va a depreciar o se va a desgastar igual a lo largo de toda su vida útil, independiente de cuánto la uses. Pero por eso decimos que por línea recta. Por otros métodos no siempre es lineal. Sí, porque muchas veces no, por lo menos en otras clases, por eso lo pregunté, en otras clases hacíamos, digamos, la depreciación, pero del carro y se hacía en ese momento, no se hizo en línea recta, digamos. No, lo que pasa es que sí, la depreciación es un ajuste que uno hace mensual. De pronto lo hicieron en ese momento, pero dentro de la contabilidad, la depreciación es un ajuste de mes a mes. Sí, es un ajuste de mes a mes, independiente del método que selecciones. Bien. Entonces, ¿cuáles son los costos variables? Son los costos que cambian en función de la producción. Es decir, si fabricas más, consumes más. Si fabricas menos, consumes menos. Ya dijimos que ejemplos claros son materia prima y mano de obra.
pero se viene la perla, la joya de la corona. ¿Cuáles son los costos semivariables? ¿Por qué? Por- ¿Pero eso no lo convertiría en variable? Que suba 5, por ejemplo, en una casa, puede que suba 5 o 10.000 pesos. Y pago de eso, ¿Por qué? porque, pues, usted ya más o menos sabe, como dependiendo de las producciones, No es un más o menos. Los servicios públicos son un muy buen ejemplo, pero no porque yo más o menos sepa. ¿Qué es lo que convierte un servicio público en un costo semivariable que tiene un cargo fijo? ¿Sí? ¿Ustedes han visto que en los recibos de servicios públicos hay un cargo fijo? Es decir, vamos a suponer, en la factura de la energía, si yo dejo mi casa desocupada y bajo los breaks durante 6 meses, ¿la factura me va a llegar en ceros? si usted va y dice que no pasa la casa. ¿Y el alumbrado público? No, Dependiendo del alumbrado público, si es de porque el tema del alumbrado público lo cobran sí o sí. Hay recibos que tienen cargo básico, ¿cierto? Un cargo fijo y de ahí para arriba el consumo. Entonces ya ahí no es un más o menos. Yo sé que mínimo tengo que pagar eso. Y de ahí para allá lo que utilice. ¿Sí? Es como cuando a uno le dicen en una fiesta, tiene que pagar 20.000 de entrada, pero son consumibles. Claro, ¿qué sabe uno? Mínimo, me gasto 20.000, ¿cierto? Así sean consumibles, yo los tengo que pagar. Y de ahí para allá lo que me compre allá. ¿Sí? O lo mismo, no sé, cuando uno dice, me voy para el Parque del Café, ¿cuánto me voy a gastar? Pues mínimo la entrada, el pasaporte o no. De ahí para allá lo que consuma o compre adicional. ¿Claro? Muy bien. Ahora hablemos de sistemas de costos. Cuando hablamos de sistemas de costos, es cómo, qué métodos utilizo yo para costear. El sistema de costos por orden de producción es un sistema que se utiliza en empresas cuya producción es heterogénea y generalmente obedece a pedidos. Les explico, ¿qué quiere decir producción heterogénea? Que fabrica productos diferentes. ¿Y qué quiere decir que obedece a órdenes de producción o pedidos? Pues que la gente les puede pedir diferentes cosas en diferentes plazos. Ustedes, por ejemplo, ¿alguna vez han ido a cotizar o a comprar productos en una de las fábricas de muebles que quedan en la vía de Baida? ¿Cómo operan esas empresas? Uno va y tiene una sala de exhibición, ¿cierto? Entonces uno ve que tienen salas, comedores, alcobas, que es una producción heterogénea, que ellos fabrican muchas cosas, ¿cierto? Salas, y si uno ve dentro de las salas tienen muchos estilos de salas, comedores, y si dentro de los comedores no tienen estilos sino tamaños, porque hay de 4 puestos, de 6 puestos, qué sé yo. Y alcobas, lo mismo, ¿cierto? Cientos de camas, desde 80 hasta 2x2 y diferentes estilos de camas. Eso es una producción heterogénea, fabrican casi que lo que sea. Pero cuando uno llega allá y dice, mire, tenemos este estilo de sala, en esta, ok, a mí me gustó esta sala, perfecto, se la fabricamos. De hecho, te da la opción de que tú escojas color y tapicería. Te muestran una serie de telas y en qué tela la quieres. Entonces, fabrican lo que tú le pides y te piden un tiempo para entregar. ¿Sí? Este tipo de empresas fabrican así, con base a los pedidos que van fabricando. Y costean pedido por pedido. ¿Cierto? Es decir, el pedido que van haciendo lo van costeando. Bien. Hay otro Hay otro sistema que es por procesos. ¿Y qué empresas utilizan el costo por procesos?
Pues las empresas que tienen una producción homogénea, generalmente en masa, en línea. Ahora hablamos de una. Fíjense ustedes que uno se compra una camisa en Arturo Calle, se encuentra 20 personas en la calle con ella. ¿Sí? Yo no digo que la ropa Arturo Calle sea fea, me parece. No, todos tienen el mismo gusto y tienen buen gusto. Pero si uno ve en las vitrinas de Arturo Calle, pues guardan la mercancía 10 o 15 camisas igualitas, diferentes tallas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues simplemente producen en masa, fabrican en cantidades, ¿sí? Entonces, por pedidos, por sacar volumen al mercado. Entonces, en ese tipo de empresas se costea es en el proceso en el que se va costeando el producto y simplemente es para todos. Alguna vez, a mí el tema de los procesos productivos me apasiona, me gusta mucho, y alguna vez vi en televisión un programa que se llama Megafábricas. Estaban mostrando una planta embotelladora de Coca-Cola en lata. Una maravilla, porque fabrican, o sea, envasan latas de Coca-Cola, pero en cantidades impresionantes. Y empiezan la línea de producción, un rollo de aluminio que lo tienen que cargar con montacargas de lo pesado, y terminan ya las Coca-Colas en la lata pintadas, envasadas y estivadas para los carros y que salgan a repartir. Pero ¿qué es lo único que fabrican? Latas de Coca-Cola. Es lo único. Y sacan por cantidades. Entonces, pues el costo del producto es el mismo, ¿o no? ¿Cierto? Y lo van costeando en el proceso en el que va. ¿Claro? La diferencia entre el uno y el otro. Por último, concepto de costos históricos o costos predeterminados estándar. El costo histórico es aquel que yo conozco al final del proceso productivo. Es decir, cuando ya lo fabriqué. Y el costo predeterminado es cuando yo hago un análisis, un estudio antes de, para conocer. ¿Sí? ¿En qué radica la diferencia? Pensemos lo siguiente. Supongamos que nos vamos a ir de paseo, ¿cierto? En términos financieros yo puedo hacer dos cosas. Uno, echarme dinero al bolsillo, irme y cuando venga, hacer las cuentas de cuánto me gasté, o cuánto me quedó, cuánto quedé bien, si me endeudé, ¿no? Y la otra forma es cómo venir desde acá antes de irme, calcular, hacer cuentas, cotizar, conseguir, averiguar cuánto me vale el hospedaje, cuánto me valen los transportes, cuánto me vale la invitación, qué hay para hacer allá, y cuánto vale, ¿cierto? Y desde acá yo ya sé cuánto me voy a gastar en el paseo. Eso es predeterminado, es decir, antes de. ¿Cómo creen ustedes que sea, digamos, más organizado, sea mejor? Predeterminado, ¿cierto? Es mejor yo saber desde acá cuánto me voy a gastar y saber si tengo o no tengo la plata, ¿no? Pasa lo mismo en costos. Si yo hago el producto, si lo fabrico y al final me pongo a hacer cuentas, saber cuánto me costó, es histórico. Pero si por el contrario, yo primero hago un análisis, cotizo, averiguo, miro y determino cuánto me va a costar, es estándar, es antes de predeterminado. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Pues nada, la teoría la hemos terminado. Ahora vamos a hacer un poquito de práctica. Entonces vamos a hacer el break, 15 minutitos o 10 minutitos y nos vemos acá. ¿Listo? Mientras tanto voy a hacer imprimir unas guías para que trabajemos.